Dentro de la estructura de propaganda del gobierno federal, Sabina Berman es uno de esos entes que más difunden mentiras y que más practican la difamación como un comportamiento consuetudinario. Así, y además, desde luego, siempre disfrazada como si fuera lo que no es, una intelectual con solidez ética y moral, enarbola esas banderas para tratar siempre de defenestrar al otro, de calumniarlo. Aquí en Etcétera y en distintas labores editoriales hemos documentado varios ejemplos que dan cuenta de un comportamiento consistente, al menos ahí Sabina Berman ha tenido consistencia para difamar, esto es, para acusar a otros sin tener pruebas. Y en ese tránsito ha tenido sus tropiezos, como ustedes recuerdan, así lo menciono aunque sea solo en un paréntesis, para señalar que ella misma ha cometido actos de corrupción pagándole a jueces para que ellos fallen en su favor, y no poco dinero, habló ella misma de más de 100,000 pesos. Sí, es la misma Sabina Berman que ha difamado a Enrique Krause, que ha difamado a Rosario Robles, que le ha negado incluso también su derecho de réplica, la misma proclamada como feminista que sin embargo ha guardado silencio frente a la atroz situación que viven las mujeres y los feminicidios que también han sido una constante, particularmente dentro de este gobierno desde 2019 hasta la fecha, y que ha contado con su propio silencio cómplice. Más aún cuando desde el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las mujeres que exigían cese a la violencia fueron difamadas, o cuando ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum han sido ignoradas. Es la misma que hace unas semanas también difamó a la revista Etcétera e insultó a sus propias audiencias llamándoles lumpen, simple y llanamente porque dicen practicamos el pobrismo y porque, según ella, por supuesto, no formamos parte de ese terreno prometido que la autosedicente intelectual, en donde la palabra intelectual va entre comillas, dice que se promueve como un horizonte de mayor equidad e igualdad, cuando lo que hemos estado viendo desde esos años hasta la fecha es un deterioro permanente, consistente, paulatino y alarmante de la economía en general y desde luego también de los niveles de vida de los mexicanos. Sí, Sabina Berman, la misma que guarda silencio frente a esa explosión de la violencia que se ha suscitado en nuestro país, frente al contubernio, por supuesto, de los grupos del crimen organizado con distintas instancias del gobierno. Es, por supuesto, en sus funciones de propagandista, alguien que ha omitido absolutamente cualquier crítica, la que sea, la que ustedes consideren, al gobierno federal. Por eso es que justamente como un adminículo más de la estructura de propaganda del gobierno desde los otrora llamados medios públicos, fustiga una y otra vez. Ahora también se suma con esa capacidad que tiene para degradarse a sí misma y para pretender engañar a los ataques en contra de Latinus y Carlos Loret. ¿Se acuerdan ustedes? Es la misma que dijo que Latinus era para los fifís y etcétera era para los lumpen. Sí. Publicó el día de hoy, aquí están ustedes viendo el tuit: confío que Carlos Loret contestará mi petición de evidencia sobre sus graves acusaciones a Claudia Sheinbaum. Dice ella, la acusa de atacarlo físicamente con granadas a través de un enviado pagado y en suelo extranjero. Cuidado, si esto es verdad es gravísimo, si es mentira también. Esa es la capacidad que tiene Sabina Berman para destrozar absolutamente todo lo que a ella no le suena y no le suene metálico, para al distorsionar también ella arremeter en contra de
Latinus y de Carlos Loret. Vayamos por partes. En efecto, existe un cuadro de propaganda que está plenamente documentado de parte de comunicadores alineados al oficialismo y que en ese terreno distorsionan la información, aplauden al gobierno y fustigan a sus adversarios. Ejemplos hay muchos, ustedes los conocen. En Etcétera publicamos ya 2 libros, Los farsantes de la 4T 1 y Los farsantes de la 4T 2, en donde acudiendo a la memoria, a sus dichos, exactamente a lo que ellos comentaron, es que hacemos un repaso de su encomienda y como se trata de una encomienda de propaganda, siempre exhibimos sus propias inconsistencias, porque en efecto, una estructura de propaganda funciona sin escrúpulos como funciona sin escrúpulos la propia Sabina Berman. Si existe ese entarimado de propaganda, es gracias a Claudia Sheinbaum. Ella misma, ustedes lo recuerdan, hace 3 meses convocó a los youtuberos afines a su gobierno a continuar informando para el pueblo de acuerdo con la narrativa del propio gobierno. Y desde luego que esa estructura se mantiene, incluso con cargo al erario, para tener esa presencia permanente en las redes sociales y en plataformas como estas. Lo que Carlos Loret de Mola dijo fue: una palabra de la presidenta de México bastaría para que disminuyeran la serie de ataques, distorsiones y calumnias de todos estos jilgueros del oficialismo. Eso es lo que dijo, ni más ni menos, y sustentado en la propia dinámica de propaganda oficialista. Dice, fíjense ustedes qué villanía, qué falta de escrúpulos. Dice Sabina Berman que Carlos Loret acusó a Claudia Sheinbaum de atacarlo físicamente y con granadas. Mentira. Eso es una soberana y olímpica y contundente mentira. Carlos Loret de ninguna manera dijo eso. Lo que dijo es que la serie de provocaciones que hubo en su contra, que hay permanentemente en su contra, se acercan ya a una agresión física. Y así es. A menos de 1 metro, 1.5 metros, justamente le estaban cuestionando y le estaban criticando. Vaya, más bien, lo estaban insultando. Y luego trataron de desmentirlo, como ocurrió con Vicente Serrano, quien él sí, detrás de los policías, ahí en la propia plancha de Los Ángeles, lo que hacía era decir que no había de ninguna manera gases lacrimógenos. Así se exhibió la mentira del propio Vicente Serrano, como estoy exhibiendo la mentira también de Sabina Berman. Y sí, en efecto, todos estos youtuberos son, sin duda, gente que forma parte de la propia estructura de agresión, sí, verbal y aún tris, de hacerse física. Por eso es fundamental advertir de esos riesgos, y eso fue lo que hizo Carlos Loret y Latinus, advertir esos riesgos. ¿En qué momento Claudia Sheinbaum ha condenado estas agresiones? ¿En qué momento ha pedido a sus youtuberos o a sus jilgueros como Sabina Berman que dejen de difamar, que dejen de atacar? Justamente es esa la firma de la presidenta de México para perpetuar, o al menos para afianzar, esos métodos, esos mecanismos de presión, de coacción y de amenazas, difundiendo mentiras como estas de las que Sabina Berman
es una experta.